Ante todo, un cordial saludo al público en general. En esta oportunidad, mi persona, Nairut Cañari Mirano, junto a Cecilia Quijano Benítez, hablaremos sobre un artículo científico cuyo título es Uso de índices de contaminación y riesgo ecológico en la evaluación de la contaminación por elementos químicos en suelos y sedimentos. Somos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. En este tema tocaremos 7 puntos muy importantes. Dentro de ello tenemos el índice de contaminación. Los índices de contaminación y riesgo ecológico son herramientas útiles para evaluar la contaminación por elementos químicos en suelos y sedimentos, que se pueden clasificar en índices individuales más utilizados e índices integrados. Índices individuales más utilizados. Dentro de este índice tenemos el índice de geoacumulación. Este índice es para evaluar los niveles de contaminación en los sedimentos del fondo. Posteriormente también se utiliza para evaluar la contaminación del suelo. Y para ello utilizamos una ecuación donde el índice de geoacumulación es igual a logaritmo del contenido de un elemento tóxico en el suelo sobre 1.5. 1.5 viene a ser el factor que compensa el contenido de fondo por el contenido de fondo geoquímico en el esquisto. Y seguidamente tenemos el factor de enriquecimiento. Este factor es una herramienta que permite evaluar las influencias antropogénicas. Y también tenemos el factor de contaminación. Esto ayuda a comparar las concentraciones actuales entre preindustriales. Y para ello necesitamos una ecuación donde el factor de contaminación es igual a la concentración del elemento en las muestras del suelo sobre concentración preindustriales del elemento estudiado. Y luego tenemos el índice de contaminación, que esto se basa en valores de fondo o criterios de calidad. Continuando con los índices integrados. Primero tenemos el índice de carga de contaminación, donde integra los factores de distintos elementos. Luego tenemos el factor de contaminación modificada, que dentro de ello se clasifica la contaminación en 4 escalas. Y para ello tenemos una ecuación donde el factor de contaminación modificada es igual al 1 sobre n, donde n es el número de elementos evaluados por la sumatoria de la contaminación del factor. Y últimamente tenemos el grado de contaminación, donde esto es la suma de los factores de contaminación. Bien, continuando con la exposición, tenemos el muestreo y análisis, de los cuales para garantizar un mejor muestreo sobre estos índices utilizados se debe realizar de manera rigurosa para garantizar la veracidad de los contenidos de los elementos y la confiabilidad de los índices. Bueno, en este caso se utilizó 36 muestras evaluadas, de los cuales solo 3 reportaron valores de índice de geoacumulación que son inferiores a 1. Estos promedios fueron de 0,93, 1 y 2,08. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad está contaminada por el metal zinc,
más que todo en el área periurbana donde se encuentran actividades agrícolas y ganadería. Los procedimientos de preparación de muestras deben ser compatibles con los métodos analíticos. En este caso se utilizó muestreadores cilíndricos que son más utilizados para determinar estos índices sobre los elementos químicos. Además, los procedimientos para la determinación de elementos volátiles deben realizarse en sistemas cerrados. Los métodos analíticos deben estar validados y tener límites de detección acordes a los contenidos en las matrices. Luego nos vamos a la quinta idea, que son los factores que influyen en los resultados. Se deben investigar todos los elementos químicos potencialmente presentes en la fuente de contaminación. La materia orgánica compleja influye en la solubilidad, en la toxicidad y en la distribución de los elementos químicos. Como les decía, los elementos químicos que se encontraron son plata, arsénico, calcio, cadmio, cobre, cobalto, mercurio, magnesio, níquel, plomo y zinc, de los cuales los resultados evidencian el cuidado analítico necesario para obtener índices confiables para el ecosistema estudiado. Estos métodos utilizados deben tener límite de cuantificación compatibles en el control de los elementos presentes en las matrices estudiadas. Y por último tenemos la séptima idea, que son aplicaciones e interpretación. En esta sexta idea, la evaluación de contaminación y riesgo ecológico estima los índices utilizando los valores de las concentraciones totales de los elementos químicos. Sin embargo, en algunos de los casos las conclusiones pueden generar falsos negativos. Un claro ejemplo de esto es el cromo metálico, cuyo estado de oxidación es considerablemente más tóxico que el mercurio. Y por último pasamos a la séptima idea, que son los aspectos finales. Los índices individuales e integrados se calculan en función del valor de fondo de los respectivos elementos químicos en el área investigada. Por lo tanto, la dificultad surge porque a veces se desconoce el valor de fondo para esta investigación. Por lo tanto, para los cálculos se utiliza el valor de fondo de la corteza terrestre. Los resultados evidencian el cuidado analítico necesario para obtener índices confiables con el ecosistema estudiado, además de que se evidenciaron ventajas y limitaciones del uso de los índices. Gracias.